2026 está acercándose como un año que muchos ya sienten en la piel, aunque no sepan ponerle palabras. Hay quienes lo describen como una vibración, otros como un presentimiento, otros como una intuición tan clara que parece un recuerdo que todavía no ha ocurrido. Y quizá tú también lo estés sintiendo, aunque sea de manera ligera. Esa sensación de que algo está cambiando por dentro y por fuera, que el mundo entero está como inhalando antes de un gran suspiro. Hoy quiero invitarte a explorar conmigo lo que tantos videntes, estudiosos de la conciencia y exploradores espirituales han dicho sobre 2026. Pero no desde un tono rígido, dramático ni solemne, sino desde una conversación real, honesta, de tú a tú. Como si estuviéramos sentados con un café, compartiendo lo que viene, lo que sentimos y lo que podría estar despertando en millones de personas al mismo tiempo. Y te aviso desde ya, quédate hasta el final, porque hay una predicción, sí, una sola, que aparece repetida, insinuada, sugerida, casi calcada en diferentes fuentes, aunque cada una la exprese con sus propias palabras. Y esa, te aseguro, es la que más vas a querer escuchar. Pero antes, respira, porque lo que viene es un viaje. Muchos de los mensajes que hablan de 2026 coinciden en una idea central. No se trata de catástrofes ni finales abruptos, sino de despertares. De esos que no hacen ruido, pero lo cambian todo. De esos que empiezan dentro y acaban transformando el mundo alrededor. Y en 2026, según estas visiones y análisis, se abre una puerta gigantesca a ese tipo de despertar. Un despertar que no es espiritual en el sentido estricto de rituales o religiones, sino en un sentido mucho más humano, más cotidiano, más real. Despertar a lo que sientes, a tu propósito, a tus elecciones, a tu energía, a tu intuición, a tu presencia, a tu capacidad de crear y transformar. Cuando lo veas así, verás que este despertar no solo tiene que ver con meditar o hacer yoga, aunque pueden ayudar. Tiene que ver con mirar tu vida y decir, ya no quiero seguir en automático. Y justo ahí empieza todo. Hay quienes han hablado de este despertar como un proceso que ya empezó hace años, pero que en 2026 entra en un punto de aceleración. Como si la humanidad entera, de repente, tuviera la oportunidad de verse a sí misma con una claridad que antes no era tan accesible. Y sé que cuando hablamos de la humanidad entera suena enorme, abstracto, difuso. Pero piensa por un segundo. ¿Cuántas veces, en los últimos años, has sentido que la gente a tu alrededor está aprendiendo a poner límites, a decir su verdad, a buscar nuevas formas de vivir, a renunciar a cosas que antes parecían intocables? Pues imagina eso, pero multiplicado. Imagina millones de personas sintiendo lo mismo. Que ya no conectan con lo viejo. Que no encajan en patrones que antes parecían normales. Que no quieren seguir viviendo en automático. Que están buscando claridad sin saber exactamente por qué. Según las predicciones que analizaremos a lo largo de todo este vídeo, 2026 es precisamente el año donde ese algo toma forma. No es que llegue una era dorada y perfecta de la noche a la mañana. Es que la conciencia colectiva sube un peldaño. Un solo peldaño, pero uno que cambia la vista completa del paisaje. Y lo que más me gusta de esta visión es que no plantea un mundo mágico donde todo se arregla por arte de gracia. Al contrario, describe un año donde la gente aprende a verse con honestidad, a sentir su propia energía, a dejar de esconder emociones, a expresar verdades internas y a escuchar con más presencia. Porque cuando uno despierta, lo primero que descubre no es luz. Lo primero que descubre es claridad. Y la claridad, cuando llega, te muestra tanto las cosas hermosas como las que necesitan atención. Por eso, 2026 no es un año fácil, es un año poderoso. Un año donde sentirás más, pensarás más profundo, te cuestionarás más cosas, conectarás más rápido con algunas personas y te alejarás más rápido de otras. Y eso, aunque suene intenso, es exactamente lo que describe un despertar real. A lo largo de este vídeo, o mejor dicho, a lo largo de esta conversación entre tú y yo, vamos a recorrer los efectos de este despertar en diferentes áreas. Cómo afecta a tu percepción interna, cómo afecta a tus relaciones, cómo afecta a la creatividad, la intuición, la forma en que aprendes, la forma en que decides, la forma en que te cuidas y la forma en que te relacionas con el mundo. Y lo haremos sin prisas, sin solemnidades, sin tecnicismos. Solo con honestidad, claridad y una pizca de curiosidad. Porque si 2026 trae algo, es justamente eso, curiosidad por uno mismo, por los demás y por la vida. Bien, vamos a entrar ahora en la primera gran pieza de este rompecabezas, el despertar interno, la chispa que prende antes que cualquier cambio externo. Y aquí es donde te vas a empezar a ver reflejado en muchas cosas.
El despertar interno que tantas predicciones señalan para 2026 no es algo que aparezca como un rayo que cae del cielo, ni como una revelación espectacular. De hecho, si algo coincide en todas estas visiones, es que lo verdaderamente importante comienza como algo pequeño, silencioso, casi invisible para los demás. Pero para ti, significativo. Y probablemente ya lo estés sintiendo. Ese despertar empieza con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? O quizá, ¿de verdad esto es lo que quiero? O, aún más sencilla y más profunda, ¿qué siento cuando dejo de distraerme? Y esa es la llave. Porque lo que se mueve hacia 2026 no es un despertar lleno de milagros externos, sino uno lleno de sinceridad interna. Es como si la vida entera te dijera, ven, siéntate, hablemos en serio, ¿qué necesitas de verdad? Lo curioso es que, según estas visiones, en 2026 la gente no solo hace estas preguntas, sino que se atreve a escuchar las respuestas. Y esa es la parte transformadora. Porque escuchar la verdad propia, no la que uno quisiera, no la que espera el mundo, no la que nos contaron de pequeños, es una de las experiencias espirituales más intensas que existen, aunque parezca algo sencillo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido algo profundo que preferiste ignorar o que guardaste para ti porque no sabías qué hacer con ello? En 2026, según estas predicciones, eso ya no será tan fácil. No por obligación externa, sino porque internamente se vuelve casi imposible guardar silencio sobre lo que importa. La intuición se vuelve más fuerte. Las emociones se sienten más claras. Las decisiones se vuelven más sinceras. Y aunque a primera vista puede parecer desafiante, en realidad es una liberación. Muchos de los que han hablado sobre este año lo describen como un momento donde empiezas a ver la vida como si el contraste se hubiera ajustado. Lo que antes estaba borroso, ahora está nítido. Lo que antes ignorabas, ahora se vuelve evidente. Lo que antes sabías pero evitabas, ahora se convierte en el centro de tu conciencia. Es como ese instante en el que limpias los cristales de unas gafas que llevaban semanas llenándose de polvo sin que lo notaras. De pronto ves más claro, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma en que lo miras. Lo interesante es que este efecto interno tiene consecuencias externas muy concretas. Por ejemplo, en 2026 será más común que las personas empiecen a dejar trabajos que no les llenan, no por rebeldía ni dramatismo, sino porque sienten profundamente que ya no encajan ahí. Lo mismo pasará con amistades que llevan tiempo sostenidas por costumbre, con hábitos viejos, con roles que ya no resuenan. Pero ojo, esto no significa renunciar a todo de golpe, ni romper con todo lo que conoces. Más bien es una reorganización natural. Lo que es real se fortalece, lo que es falso se cae por su propio peso. Lo bonito, y a la vez lo intenso, es que esta claridad también se refleja en cómo empiezas a ver a las personas. En 2026 será mucho más evidente quién vibra contigo, quién te suma, quién te sostiene, quién te escucha de verdad. Y también quién te drena, quién te pide más de lo que da, o quien simplemente ya no camina en tu misma dirección. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. El despertar espiritual no es un proceso de elitismo emocional. No eres mejor por despertar. No se trata de jerarquía, se trata de autenticidad. Despertar simplemente significa estar más despierto a uno mismo, más consciente, más presente, más honesto. Nada más. Pero ese nada más cambia la vida entera. Ahora bien, una de las predicciones más repetidas sobre 2026 habla de un aumento global en la sensibilidad energética. Y aunque eso suene a algo místico, en realidad es muy sencillo. Significa que sentirás con más profundidad tanto lo bueno como lo desafiante. Cuando alguien te hable desde el corazón, lo notarás. Cuando te mientan, aunque sea con una sonrisa, también lo notarás. Cuando algo te haga bien, lo sentirás de inmediato. Cuando algo te incomode, tu cuerpo lo dirá sin filtros. No es magia. Es conexión. Es tu percepción afinándose. Es el volumen de tu intuición subiendo. Y te lo digo desde ahora, no te asustes si eso te pasa. No te preocupes si empiezas a sentir más intensamente. De hecho, eso será parte natural de este ciclo. Es como si tu alma dijera, ya no quiero anestesia emocional. Quiero sentir la vida de verdad. Y sentir puede ser abrumador, sí. Pero también es hermoso. Otra cosa que se destaca en estas visiones es que, en 2026, muchas personas van a empezar a experimentar algo que quizá tú ya has sentido a veces. Esa sensación de que la vida te va guiando con señales pequeñas, coincidencias significativas, momentos inesperados que parecen encajar en un rompecabezas mayor. No hablo de magia descontrolada ni de que todo se vuelva supranatural. Hablo de algo más sutil. Cuando estás más consciente, más despierto,
más presente, empiezas a notar conexiones que antes ignorabas. Y eso se siente como si la vida te hablara con más claridad. Y aquí entramos en otro punto que me encanta de estas predicciones. 2026 no es un año de buscar afuera. Es un año de escuchar adentro. No necesitas gurús, no necesitas maestros externos, no necesitas que nadie te diga qué hacer. Lo que cambia es tu frecuencia, tu percepción, tu voz interna. Y esa voz empieza a tener más volumen, más nitidez, más fuerza. Por eso, mucha gente va a empezar a confiar en sí misma de manera más profunda. No en ego, sino en intuición. En esa certeza interna que siempre estuvo ahí, pero que por fin se siente útil, accesible y clara. Y cuando eso pasa, ocurre algo precioso. Las personas dejan de competir tanto, dejan de compararse tanto, dejan de necesitar validación constante, dejan de buscar afuera lo que ya sienten adentro. Eso, sin exagerar, es una de las transformaciones más radicales que puede vivir un ser humano. Porque cuando confías en tu propia voz interna, ya no te pierdes tan fácilmente. Esa confianza interna que empieza a crecer hacia 2026 no se parece a la típica confianza de manual que te dicen que tienes que tener. No es pararte frente al espejo y repetir frases motivacionales vacías. Es otra cosa. Es más profunda, más silenciosa, más auténtica. Es como si por primera vez en mucho tiempo pudieras distinguir con claridad tu voz interna de todo el ruido externo. Como si de repente pudieras diferenciar entre lo que quieres de verdad, lo que te enseñaron a querer, y lo que te conviene dejar atrás. Y cuando eso empieza a pasar, se nota. Se nota en la forma en que hablas. Se nota en la forma en que decides. Se nota en la forma en que pones límites sin sentir culpa. Se nota en la forma en que eliges lo que sí y lo que no. Si te soy sincero, una de las cosas más curiosas que estas visiones predicen para 2026 es que habrá un cambio global en cómo entendemos las relaciones humanas. No hablo solo de relaciones románticas, sino de todas, amistades, familia, compañeros, vínculos de todo tipo. Lo que se sugiere es que la gente empezará a valorar más la conexión honesta que la conexión cómoda. Es decir, empezarás a preferir estar con personas que sientes de verdad, aunque sean pocas, en lugar de estar rodeado de mucha gente que no te aporta nada. Y quizá tú ya lo estás experimentando. Quizá en los últimos años has sentido una especie de filtro natural. Personas que se alejan, personas que llegan, personas que cambian de rol en tu vida. Eso no es casualidad. Según estas predicciones, en 2026 la energía de las relaciones se vuelve mucho más clara. Las máscaras pesan más, las energías falsas cansan más, las conexiones auténticas brillan más. Es como si el mundo entero dijera: no nos queda tiempo para relaciones sin alma. Y esto no se refiere a drama ni a rupturas masivas. Nada de eso. Se refiere a sinceridad. Cuando uno despierta, ya no puede sostener vínculos que contradicen lo que siente. Y al mismo tiempo, se abren espacios para relaciones nuevas, más compatibles, más profundas, más alineadas. Lo que también es fascinante de este cambio es que, según estas visiones, habrá una oleada de personas encontrando a otras con quienes sienten un entendimiento instantáneo. No necesariamente almas gemelas, aunque también podría darse, sino personas que sienten como si te hubieran visto antes. Esa sensación de familiaridad inmediata, esa comodidad que no se puede explicar con la lógica, esa conexión que fluye sin esfuerzo. Y no hablo de romance, hablo de frecuencia. Gente que vibra parecido, que entiende tu proceso sin que tengas que explicarlo mucho, que siente algo similar a lo que tú estás despertando. Y esto tiene sentido. Cuando mucha gente despierta al mismo tiempo, se crean patrones de afinidad nuevos. Las personas se encuentran, se reconocen, se alinean. Es como si se formaran pequeñas constelaciones humanas, grupos que se entienden y se potencian. Pero aquí va lo interesante. También habrá relaciones que se alejen suavemente. No por peleas, no por traiciones, no por conflictos, simplemente porque ya no vibran en la misma dirección. Y eso está bien. En el despertar espiritual real, no todo el mundo camina al mismo ritmo. Y nadie está obligado a detener su crecimiento para acomodarse al ritmo de otros. Las predicciones también hablan de algo que puede que ya hayas notado. En 2026 será mucho más normal que la gente se escuche de verdad en las conversaciones. No es escuchar superficial donde solo esperas tu turno para hablar, sino un escuchar honesto, presente, donde te das cuenta de que la otra persona sí está contigo en ese momento. Y eso, aunque parece pequeño, es revolucionario. Cuando dos personas se escuchan de verdad, la energía cambia. La conversación se vuelve más profunda. La conexión se vuelve más real. Y la vida se vuelve más significativa.
Ahora bien, quiero llevarte a otro de los puntos fuertes de lo que se predice para 2026, la creatividad. Y cuando digo creatividad, no hablo solo de artistas, escritores o músicos. Hablo de la creatividad en su forma más amplia, la capacidad de imaginar, de resolver, de innovar, de transformar. Las predicciones coinciden en que en 2026 habrá un aumento masivo de creatividad en la gente. Pero no creatividad de quiero ser famoso o quiero destacar. No. Creatividad verdadera. Creatividad como expresión del alma. Creatividad como forma de comprender quién eres. Muchos sentirán de repente ganas de crear algo sin saber por qué. De escribir. De dibujar. De cocinar de otra manera. De rediseñar su casa. De emprender algo nuevo. De cambiar su manera de vestir. De expresarse sin miedo a lo que digan. La creatividad empieza a surgir en todas partes, pero sobre todo como un canal de emociones. Lo reprimido se transforma. Lo bloqueado se desbloquea. Lo que estaba congelado empieza a derretirse. Y esto está profundamente conectado con el despertar espiritual. Porque cuando despiertas, no puedes evitar expresarte. Es como si tu energía necesitara moverse, fluir, tomar forma. Y la creatividad es precisamente eso, energía tomando forma. Ahora, pasemos a otro punto muy interesante, la intuición. Estas visiones señalan que en 2026 la intuición humana se vuelve más fuerte, más clara y más confiable. Pero no en un sentido mágico o fantasioso, sino en un sentido muy práctico. Tu mente racional deja de ocupar el 100% del protagonismo y empieza a dejar espacio para esa sensación interna que te dice sí o no sin necesidad de explicaciones. La intuición es como un músculo. Cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve. Cuanto más la ignoras, más se debilita. En 2026, por la combinación de energía colectiva y despertar personal, ese músculo empieza a activarse por sí solo. Notarás que te llega más claridad en decisiones importantes, que te das cuenta antes de las señales, que percibes cuando algo te conviene o no. Y esto no es superstición. Es percepción. Es sensibilidad. Es conciencia. Y cuando la intuición se combina con claridad emocional, ocurre algo precioso. La gente empieza a tomar decisiones más alineadas. Menos por miedo. Menos por presión social. Menos por costumbre. Más por verdad interna. Esa es una de las grandes claves de 2026, decisiones basadas en autenticidad. Cuando empiezas a tomar decisiones desde tu autenticidad, desde esa mezcla de intuición, claridad y honestidad interna, algo cambia radicalmente en tu vida. Empieza a alinearse. No porque aparezca magia instantánea, sino porque dejas de ir contra ti mismo. Y eso, aunque no siempre se nota de inmediato, es uno de los cambios más profundos que puede vivir una persona. Las predicciones que hablan de 2026 lo describen como un año lleno de decisiones importantes. No forzadas, sino naturales. Como si mucha gente llegara a un punto donde simplemente ya no puede seguir ignorando lo que su corazón lleva tiempo diciendo. Y claro, estas decisiones no siempre son cómodas. A veces pueden dar miedo, a veces pueden sacudirte un poco, a veces pueden abrir puertas que todavía no sabes a dónde llevan. Pero si algo subrayan estas visiones es que en 2026 la gente ya no está dispuesta a seguir viviendo en piloto automático. Y eso significa que las decisiones empiezan a venir acompañadas de una sensación de libertad, de alivio, casi de respiración profunda. Piensa en esa sensación de por fin atreverte a hacer algo que llevabas años sintiendo. Esa mezcla de nervios y alivio. Ese no sé qué va a pasar, pero sé que esto es lo correcto. Esa energía será muy común en 2026. Otro punto fascinante de este despertar colectivo es que, según estas visiones, habrá un cambio muy fuerte en la relación que las personas tienen con el tiempo. Sí, con el tiempo. Y no me refiero a relojes ni calendarios, sino a la percepción del tiempo interno. ¿Te ha pasado últimamente que sientes que el tiempo corre raro? A veces muy rápido, a veces muy lento, a veces como si se acelerara y frenara sin explicación. Pues bien, estas predicciones coinciden en que 2026 es un año donde esa percepción se vuelve más consciente. No es que el tiempo cambie, sino que cambiamos nosotros. Cuando estás más presente, cuando estás más despierto, cuando vives con más intención, el tiempo se siente distinto. En 2026 la gente empieza a vivir más el momento, no desde la típica frase cliché, sino de forma natural. Empiezan a valorar más lo que sienten, lo que comparten, lo que experimentan y a preocuparse menos por correr sin sentido. Porque cuando estás despierto, entiendes que la vida no es una carrera. Es una experiencia. Es un viaje interno. Es un proceso. Este cambio en la relación con el tiempo también trae otra consecuencia. La ansiedad disminuye. No desaparece, pero deja de dominar. Porque cuando estás más presente,
más consciente, más en conexión contigo mismo, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una posibilidad. Lo que lleva a otra parte muy hermosa de estas predicciones: 2026 será un año donde mucha gente va a empezar a sentir más esperanza. Y no una esperanza ingenua. No una esperanza que ignora la realidad. No una esperanza de cuento. Hablo de una esperanza madura. Una esperanza que nace de la claridad. Una esperanza que nace de saber que, aunque la vida tenga dificultades, uno tiene herramientas internas para atravesarlas. Porque cuando despiertas, no desaparecen los problemas, pero aparece algo mucho más importante: la capacidad de enfrentarlos desde un lugar más consciente, más fuerte, más centrado. A nivel colectivo, estas predicciones hablan de una especie de reconexión de la humanidad consigo misma. Como si, después de años de distracción, división, prisa, saturación y ruido, hubiera un punto donde la gente empieza a recordar lo esencial. Y cuando una sociedad recuerda lo esencial, muchas cosas cambian. Cambia la forma en que la gente se mira. Cambia la forma en que la gente colabora. Cambia la forma en que la gente prioriza. Cambia la forma en que la gente cuida de sí y de los demás. Una de las partes más bonitas de estas visiones dice que en 2026 habrá un aumento enorme de empatía. Pero no empatía emocional básica, sino empatía consciente. Esa que nace cuando entiendes que cada persona está viviendo su propio proceso, sus propias batallas, sus propios despertares. Y cuando ves eso en los demás, los juzgas menos. Y cuando te juzgas menos, vives más ligero. Y cuando vives más ligero, tu energía se mueve mejor. Otra cosa que empieza a fortalecerse en 2026 es la conexión del ser humano con el cuerpo. Sí, con el cuerpo. Porque el despertar espiritual no es solo mental, emocional o energético. También es físico. Muchas personas van a empezar a sentir su cuerpo de una manera más presente. Escucharlo más. Cuidarlo más. Darle descanso cuando lo pide. Cambiar la alimentación por intuición y no por moda. Soltar tensiones acumuladas. Conectar con la respiración. Y esto no se da desde la exigencia, sino desde la conciencia. El cuerpo se convierte en un aliado, no en un enemigo ni en una herramienta que exprimimos. Las predicciones incluso señalan que mucha gente sentirá pequeñas oleadas de energía interna, como si algo se reacomodara. No hablo de experiencias místicas exageradas, sino de microajustes, momentos de claridad, oleadas emocionales breves pero intensas, sensación de paz inesperada, intuiciones que aparecen de pronto, ganas de cambiar pequeños hábitos sin esfuerzo. Esto es parte del despertar. No grandes fuegos artificiales, sino pequeños movimientos internos que, sumados, cambian tu vida. Pero aquí viene una parte especialmente fuerte de lo que se dice sobre 2026. La gente va a empezar a reconocerse a sí misma. Y si te lo digo así, quizás suena simple. Pero no lo es. Reconocerse es uno de los actos más profundos que existen. Reconocerse es mirarte sin filtros. Reconocerte es aceptarte sin máscaras. Reconocerte es dejar de huir de lo que eres. Estas visiones hablan de un año donde millones de personas van a tener momentos de ajá, esos instantes donde entiendes algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto del todo. Y esos momentos, aunque duren segundos, transforman décadas. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves algo, ya no puedes no verlo. Cuando despiertas a algo, ya no puedes volver a dormir exactamente igual. Y eso será 2026, un año donde la gente se ve. Donde tú te ves. Donde entiendes cosas, donde comprendes cosas, donde sueltas cosas, donde abrazas cosas. Y ese reconocimiento trae algo más: responsabilidad. No responsabilidad pesada, sino responsabilidad liberadora. Esa que nace cuando te haces cargo de ti desde el amor, no desde la culpa. Esa que te permite avanzar con fuerza en lugar de arrastrar peso innecesario. Las predicciones incluso mencionan que en 2026 la gente sentirá una nueva relación con su propósito. No como una misión gigante o una tarea inalcanzable, sino como una dirección interna. Una brújula. Una sensación. Ya no se trata de cuál es mi propósito de vida como si fuera un rompecabezas imposible. Se vuelve algo más sencillo. ¿Qué me hace bien? ¿Qué me enciende? ¿Qué me hace vibrar más alto? ¿Qué siento que es para mí? Y cuando empiezas a seguir esas sensaciones, tu propósito te encuentra, no al revés. Ese reenfoque del propósito es clave para entender por qué 2026 aparece en tantas visiones como un año de despertar. Porque cuando el propósito deja de ser una presión y se convierte en una dirección natural, desaparece una de las mayores fuentes de ansiedad humana, la sensación de estar perdido. No significa que en 2026 todo el mundo sabrá exactamente a dónde va, pero sí sentirán que ya no caminan a ciegas.
como si hubiese una luz tenue pero constante que ilumina los pasos inmediatos, aunque no muestre todavía el camino entero. Y eso basta. Nunca hemos necesitado verlo todo, solo hemos necesitado ver el siguiente paso. Otra parte profunda de estas predicciones habla de la relación con la sombra. Sí, la sombra. Esa parte de uno mismo que solemos evitar, negar, reprimir o esconder. Todas las emociones que preferimos no sentir. Todos los pensamientos que nos incomodan. Todo eso que decimos, luego lo veo. Pues en 2026, según estas visiones, la sombra se vuelve más visible, pero de un modo sorprendentemente amable. Como si la sombra no viniera a golpearte, sino a mostrarte donde todavía hay dolor, que heridas necesitan luz, que partes de ti necesitan ser escuchadas. Y aunque esto puede sonar intenso, en realidad es profundamente sanador. Porque el despertar espiritual no es solo luz, también es integrar lo que habías dejado atrás. No es volverte perfecto, es volverte completo. Y cuando la sombra aparece, aparece también la oportunidad de liberarse de cargas emocionales que llevaban años, incluso décadas, guardadas. Por eso se predice que en 2026 muchas personas vivirán momentos de llanto inexplicable, liberador, suave. Momentos de entender heridas del pasado como si las vieran desde afuera. Momentos de perdón sincero, incluso sin buscarlo. Y aquí viene algo crucial. Cuando integras tu sombra, tu energía cambia. Tu cuerpo se siente más ligero. Tus emociones se mueven con más libertad. Tu mente se vuelve más clara. Tu corazón se expande. Porque cuando sanas una parte de ti, tocas todas las demás. Otra de las cosas que aparecerá con más fuerza en 2026 es la comprensión de que la espiritualidad no está separada de la vida cotidiana. No está en templos ni rituales específicos, está en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo tratas a los demás, en cómo te tratas a ti mismo, en cómo respiras cuando estás frustrado, en cómo vuelves a ti cuando te pierdes. Estas predicciones coinciden en que, en 2026, mucha gente va a redescubrir la espiritualidad cotidiana. En el silencio, en la sinceridad, en la presencia, en la intención, en el amor simple. Y eso es precioso, porque significa que la espiritualidad baja a la vida real, a la vida de todos los días. Ya no será algo de élites espirituales ni de gente especial. Se vuelve accesible para cualquiera que esté dispuesto a escucharse. También se menciona algo muy particular, un aumento en la sensibilidad hacia la naturaleza. Muchas personas sentirán una necesidad casi instintiva de reconectar con espacios naturales, de estar al aire libre, de buscar aire fresco, de caminar, de tocar tierra, de mirar el cielo. Y esa conexión no es romántica, es biológica y energética. El cuerpo humano está diseñado para alinearse con la naturaleza. El ruido, las pantallas, el estrés, la prisa, nos desconectan. Pero el silencio, el movimiento, la luz y la tierra, nos restauran. En 2026, según estas visiones, mucha gente hará esta conexión de manera intuitiva, sin saber por qué. Simplemente sentirán que los espacios naturales les hacen bien, y empezarán a buscarlos como si fueran una medicina que siempre estuvo ahí. Y esta reconexión traerá otra consecuencia importante, mayor claridad mental. Porque cuando el cuerpo se regula, la mente se despeja. Y cuando la mente se despeja, la intuición entra con más fuerza. Y cuando la intuición entra, las decisiones se vuelven más alineadas. Es un círculo, un ciclo, un flujo. Otra parte muy interesante de todo lo que se predice para 2026 es que muchas personas comenzarán a experimentar una especie de silencio interno. No un silencio literal, sino una disminución del ruido mental constante. Esa voz interna que no para, que cuestiona todo, que critica todo, que anticipa problemas que no han llegado, empieza a suavizarse. ¿Por qué? Porque cuando despiertas y te alineas, esa voz ya no necesita gritar. Cuando hay claridad, la mente descansa. Cuando hay presencia, el ruido baja. Cuando hay autenticidad, el conflicto interno se disuelve. Esto no significa que en 2026 la mente humana dejará de generar pensamientos. No, para nada. Significa que millones de personas van a descubrir una forma distinta de relacionarse con sus pensamientos. Los van a observar en lugar de identificarse con ellos. Los van a entender en lugar de pelearse con ellos. Y eso cambia absolutamente todo. Cuando dejas de creer que tus pensamientos son la verdad absoluta, recuperas libertad. Cuando puedes ver tus pensamientos sin quedarte atrapado en ellos, recuperas paz. Otra cosa que se predice con fuerza es que en 2026 habrá un aumento global de lo que podríamos llamar sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen tener mensaje. No porque se vuelva mágico el mundo, sino porque tú estarás más atento, más despierto, más conectado.
Las señales siempre han estado ahí, lo que cambia es que ahora las verás. Mucha gente empezará a decir frases como: qué casualidad que justo hoy pensé en eso. Oye, qué curioso que esto pase en este momento. ¿No te parece raro que todo haya encajado así? Y no será raro. Será coherente con el despertar. Cuando estás alineado, cuando estás consciente, cuando tu energía es clara, las cosas encajan de otra manera. No perfecto, pero sí sincronizado. También se menciona que en 2026 habrá un gran despertar de propósito colectivo. Esto no suena a misión mundial ni a profecía épica, sino a algo más humano. La gente empieza a sentir que quiere aportar, que quiere ayudar, que quiere construir, que quiere mejorar algo, en su entorno, en sus relaciones, en su comunidad, en su familia, en su mundo interno. No es una revolución externa, es una revolución interna. Y esa revolución interna es la que transforma el mundo. Otra parte preciosa de estas visiones es que la gente empezará a sentir una paz nueva, no permanente, pero sí accesible. Como si la paz ya no fuera algo lejano, sino algo a lo que puedes regresar cuando te conectas contigo. Ese tipo de paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que estés bien adentro. Y esa paz, aunque sea breve, cambia la frecuencia, cambia la energía, cambia la vida. Hay algo más que se repite constantemente en las visiones sobre 2026, y es algo que quizá tú también estás sintiendo, aunque no lo hayas puesto en palabras, una sensación creciente de transición. Como si estuvieras parado entre lo viejo y lo nuevo, con un pie todavía en lo que te ha sostenido durante años, y el otro ya pisando un suelo diferente, más ligero, más auténtico, más tú. Esa sensación de ya no soy el mismo, pero todavía no sé quién soy ahora no es confusión. Es crecimiento. Es despertar. Es evolución. Y según lo que se dice, en 2026 esa sensación se clarifica. Lo que hoy es transición, mañana será definición. Lo que hoy es duda, mañana será dirección. Pero lo más precioso es que esta transición no se vive en soledad. Una de las predicciones más profundas habla de un fenómeno que podríamos llamar coherencia emocional colectiva. No significa que todos sientan exactamente lo mismo, sino que todos empiezan a estar más conscientes de sus emociones, lo que hace que las relaciones humanas sean más auténticas, más entendibles, más suaves. Cuando la gente está conectada con lo que siente, sucede algo mágico. Hablan más claro, piden lo que necesitan, entienden mejor a los demás, ponen límites sin culpa, reciben límites sin ofenderse. Y eso genera algo que llevamos años necesitando, un respiro colectivo. Otra parte muy interesante de estas visiones sobre 2026 tiene que ver con la capacidad de soltar. Sí, soltar. No como un discurso motivacional barato, sino como un movimiento interno real. Muchas personas sentirán la necesidad natural de dejar atrás cosas que llevan tiempo sosteniendo, resentimientos antiguos, hábitos que ya no funcionan, historias que ya cumplieron su ciclo, identidades que se quedaron pequeñas. Soltar no duele por lo que dejas, duele por lo que significó. Pero cuando uno suelta desde la conciencia, aparece algo increíblemente liberador. Y ese alivio será una de las sensaciones más comunes en 2026, la sensación de por fin poder respirar. Estas predicciones también hablan de un cambio muy potente en cómo se percibe el éxito. En los últimos años, el éxito se ha vuelto una especie de presión colectiva. Tener más, hacer más, demostrar más, construir más, llegar más lejos, comparar más, correr más rápido. Pero en 2026 hay un giro. El éxito empieza a medirse de otra manera. ¿Cómo me siento? ¿Duermo bien? ¿Estoy en paz? ¿Estoy alineado con lo que quiero? ¿Mi vida se siente mía? Esa pregunta, ¿mi vida se siente mía?, aparecerá una y otra vez. Y muchas personas se darán cuenta de que la respuesta, aunque duela al principio, será un punto de partida maravilloso. Porque si tu vida no se siente tuya, puedes recuperarla. Y 2026 es el año perfecto para eso. Estas visiones también mencionan un fenómeno hermoso, un aumento en la capacidad de recibir. Sí, recibir. No solo dar. Porque hay gente que lleva años dando, sosteniendo, cuidando, apoyando, empujando, siendo fuerte para todos. Y estas predicciones dicen que en 2026 esas personas empezarán a abrirse a recibir apoyo, cariño, atención, compañía, comprensión. Y recibir también es espiritual. Recibir también es despertar. Recibir también es sanar. A nivel interno, otra de las transformaciones que se menciona es la reaparición del deseo. No deseo superficial, sino deseo vital. Ganas de vivir, ganas de crear, ganas de explorar, ganas de amar, ganas de aprender, ganas de cambiar, ganas de experimentar.
Es como si el alma despertara de un largo letargo y dijera, tengo ganas de sentir la vida otra vez. Y eso es precioso, porque cuando el deseo vuelve, la vida se llena de color. Otra pieza fundamental del despertar de 2026 es la autenticidad. La autenticidad real. La autenticidad sin miedo. La autenticidad que no busca aprobación. Muchas personas empezarán a vivir con una honestidad nunca antes experimentada. Se vestirán como quieren. Dirán lo que sienten. Elegirán lo que les hace bien. Se expresarán sin filtros innecesarios. Se mostrarán tal como son. Y claro, esto puede causar incomodidad en algunos, porque el mundo está acostumbrado a que todos lleven máscaras. Pero cuando alguien decide ser auténtico, inspira a otros a hacer lo mismo. La autenticidad se contagia. Es curioso, cuando aceptas que no sabes lo que viene, también te abres a que venga algo mejor de lo que imaginabas. Hay una frase silenciosa que acompaña a este año, como un susurro que se repite sin que nadie lo diga explícitamente. No sé lo que viene, pero confío en que estoy listo. Y esa confianza, casi inocente pero profundamente poderosa, es una de las grandes claves. Porque cuando confías en ti, la incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en expansión. Y las predicciones apuntan a que en 2026 esa confianza interna será algo que mucha gente experimentará incluso sin buscarlo. Lo fascinante es que esa confianza no nace de que la vida se vuelva más fácil, nace porque tú te vuelves más fuerte. Y no fuerte en el sentido duro de la palabra, fuerte porque ya no necesitas que todo esté bajo control para sentir paz. Ese tipo de fortaleza cambia tu relación con el miedo. El miedo deja de paralizar y empieza a indicar. El miedo deja de gritar y empieza a susurrar. El miedo deja de ser enemigo y empieza a ser maestro. Y cuando el miedo se convierte en maestro, el despertar espiritual se vuelve inevitable. Otra cosa muy profunda que marcan estas visiones es que en 2026 será mucho más común que las personas experimenten momentos de claridad inesperada. Momentos breves, a veces de segundos, donde algo encaja. Como si una parte de ti, una parte vieja, sabia, ancestral, recordara algo importante. No es una epifanía espectacular. Es más bien un recuerdo suave. Una sensación de, es por aquí. Y estos momentos de claridad serán como brújulas internas, pequeñas pero precisas, que te irán guiando entre decisiones, cambios y nuevas etapas. Es como si el alma empezara a hablar con más fluidez, como si estuviera más dispuesta a colaborar contigo. Y tú, más dispuesto a escuchar. Uno de los puntos más bellos de este despertar es que no necesita que hagas grandes cosas. No tienes que mudarte a las montañas. No tienes que meditar 3 horas al día. No tienes que convertirte en otra persona. Lo que pide es atención. Atención a lo que sientes. Atención a lo que te mueve. Atención a lo que te duele. Atención a lo que te inspira. Porque cuando prestas atención de verdad, la vida te empieza a hablar. Y en 2026, según estas visiones, esa comunicación entre tú y tu mundo interno será más fluida que nunca. De hecho, muchas personas empezarán a notar cambios en su cuerpo emocional. Como si la ansiedad cambiara de textura, como si el estrés se hiciera más fácil de identificar, como si las emociones dejaran de ser un torbellino confuso para convertirse en señales claras. Esto sí, esto no. Y eso transforma todo. Porque cuando sabes lo que sientes, sabes lo que quieres. Y cuando sabes lo que quieres, sabes hacia dónde ir. Otro punto increíblemente humano y precioso dentro de estas predicciones es la reparación emocional. Mucha gente que ha pasado por rupturas, traumas, duelos o heridas viejas, empezará a sentir que algo por fin se afloja. No porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque el corazón empieza a soltar lo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Es como cuando llevas una piedra en el bolsillo durante años sin darte cuenta del peso, y de repente la sacas y dices, ¿en serio llevaba esto encima todo el tiempo? Ese alivio será una de las marcas energéticas más fuertes de 2026. Un alivio suave, pero constante. Un alivio que no llega desde afuera, sino desde dentro. Un alivio que se siente más como descanso que como explosión. Y cuando uno se alivia por dentro, también empieza a perdonar. No a justificar. No a olvidar. A perdonar, que es distinto. Perdonar es liberar la energía que se quedó atrapada en una historia vieja. Perdonar es dejar de repetir un capítulo que ya terminó. Perdonar es permitirte caminar más ligero. Y según estas visiones, en 2026 la humanidad caminará un poco más ligera porque muchas personas, de manera natural y sin presiones externas, tomarán la decisión interna de cerrar historias pendientes. Otra parte hermosa de este despertar es la reconciliación con uno mismo. Mucha gente empezará a ver con más compasión quién ha sido, lo que ha hecho, lo que no supo hacer, lo que no pudo resolver antes.
Y esa compasión interna será una medicina poderosa. Dejarás de hablarte como enemigo. Empezarás a hablarte como amigo, como aliado, como guía, como hogar. Porque al final, ese es uno de los puntos centrales de este despertar, sentirte en casa dentro de ti. Hay un punto especialmente importante dentro de estas predicciones, la vuelta al presente. En los últimos años, mucha gente ha vivido atrapada entre la nostalgia por el pasado y la ansiedad por el futuro. Pero en 2026 algo cambia. El presente se vuelve más atractivo, más interesante, más vivo. No porque desaparezcan los problemas, sino porque empiezas a sentir que la vida ocurre aquí, y que aquí es suficiente. Vivir en el presente no significa que dejes de planear o soñar, significa que dejas de abandonar el único lugar donde realmente tienes poder, ahora. Y esta presencia transformará la manera en que amas, en que trabajas, en que conversas, en que te miras al espejo, en que respiras. Otro punto potente dentro de estas visiones es que en 2026 mucha gente sentirá un renacimiento espiritual no religioso, sino humano. Un renacimiento basado en sentir, en comprender, en agradecer, en conectar. Es una espiritualidad más sencilla, más natural, más terrenal. No depende de rituales. No depende de reglas. No depende de doctrinas. Depende de ti. Depende de tu corazón. Depende de tu sinceridad. Y es una espiritualidad que abraza todo lo que eres. Lo que amas, lo que temes, lo que quieres, lo que callas, lo que sueñas, lo que eres. En 2026 mucha gente sentirá por primera vez que su vida tiene propósito, no porque alguien se lo diga, sino porque lo sienten. Y ese propósito no será necesariamente un gran destino épico. Puede ser simple: acompañar, crear, comprender, sanar, construir, inspirar, conectar. El propósito real no es un objetivo. Es un estado, una dirección, una vibración. Y esa vibración se vuelve más clara en 2026. Otro punto fundamental es que habrá una expansión del agradecimiento. No el agradecimiento forzado, sino el natural. Gente que empieza a mirar pequeños detalles con ojos nuevos. Un café caliente, una conversación honesta, un rayo de sol en la cara, una risa inesperada, un abrazo sincero. Esas pequeñas cosas, que siempre estuvieron ahí, empiezan a sentirse más. Y esa sensibilidad hace que la vida se sienta más rica, más profunda, más presente. Y cuando agradeces de verdad, tu vibración cambia. Tu energía cambia. Tu percepción cambia. Tu camino cambia. Hay algo muy poderoso en estas visiones sobre 2026 que quizás sea una de las claves más silenciosas de todo este despertar espiritual: la integración. Durante años, muchísimas personas han acumulado aprendizajes, lecturas, experiencias, heridas, sanaciones, introspecciones, pero sin encontrar una forma de unirlo todo de manera coherente. Es como tener piezas de un rompecabezas desperdigadas por la mesa, sabiendo que encajan, pero sin lograr ver la imagen completa. En 2026, según estas predicciones, esa imagen empieza a formarse. No de golpe, no como una revelación mística, sino como un proceso natural en el que, casi sin darte cuenta, empiezas a comprender tu vida desde un punto de vista más amplio. Lo que antes parecía un error, ahora se ve como un paso. Lo que antes parecía una pérdida, ahora se siente como un aprendizaje. Lo que antes parecía confusión, ahora se entiende como crecimiento. Y eso genera una paz increíble. Porque pocas cosas tranquilizan tanto como darte cuenta de que nada fue en vano. Es como mirar hacia atrás y ver que todo tenía un sentido, aunque en ese momento no lo vieras. Esa comprensión profunda será una de las sensaciones más características de 2026, una especie de ahora lo entiendo, un descanso emocional que permite abrir espacio a nuevas etapas sin miedo ni resistencia. Otra cosa muy interesante es que en 2026 la gente empezará a relacionarse de una manera más honesta con su vulnerabilidad. Y, aunque pueda sonar sorprendente, la vulnerabilidad será vista cada vez menos como algo que se debe esconder y más como un puente hacia conexiones más profundas. Cuando una persona se muestra vulnerable, abre una puerta a la autenticidad. Y cuando dos personas se encuentran desde la autenticidad, la relación se vuelve real. Esto es importante porque el despertar espiritual no es un proceso solitario. Es un proceso personal, sí, pero se refleja constantemente en la manera en que te relacionas con los demás. Y según estas visiones, la humanidad se moverá hacia relaciones más conscientes, gente que se escucha de verdad, que se mira de verdad, que se siente de verdad. Ese tipo de conexión, por cierto, será una de las cosas más valoradas en 2026. Ya no importará tanto la cantidad de vínculos, sino la calidad.
Ya no importará tanto estar rodeado de gente, sino estar rodeado de quienes te hacen sentir en casa. Las amistades superficiales se irán diluyendo, no por conflicto, sino por falta de resonancia. Y las amistades profundas se fortalecerán como raíces. Y hablando de raíces, otra de las visiones sobre 2026 menciona que mucha gente sentirá un llamado a reconectar con lo esencial. No en un sentido minimalista superficial, sino en un sentido de verdad. Elegir lo que importa, dejar de cargar lo que pesa, recuperar la simplicidad de aquello que da estabilidad. Puede manifestarse en algo tan sencillo como pasar más tiempo en silencio, cocinar con más presencia, caminar más despacio, o incluso cambiar de ambiente para buscar más calma. No será una huida del mundo, sino un regreso a uno mismo. Otra pieza clave del despertar espiritual que se menciona para 2026 es la importancia de la expresión emocional. Durante mucho tiempo, la humanidad ha tenido una relación complicada con sus emociones, algunas permitidas, otras prohibidas, algunas celebradas, otras reprimidas. Pero en 2026, según estas predicciones, las emociones se sentirán menos como obstáculos y más como información. La tristeza no será fracaso, será señal. La rabia no será descontrol, será límite. La alegría no será lujo, será combustible. El miedo no será debilidad, será advertencia. El amor no será ideal, será práctica. Ese cambio es enorme. Porque cuando dejas de pelear con tus emociones, empiezas a escucharlas. Y cuando las escuchas, tu vida se vuelve más fluida, más honesta, más tuya. Esto permitirá que muchísimas personas vivan procesos de sanación emocional profunda sin siquiera buscar terapias complicadas. Solo por estar más presentes, más abiertas, más dispuestas. Y hay algo más. El despertar espiritual de 2026 no será lineal. No será un camino recto hacia la iluminación. Será más bien una danza, pasos hacia adelante, pausas, idas y vueltas, momentos de luz y momentos de sombra. Pero incluso la sombra tendrá un propósito, porque la sombra te muestra lo que aún necesita ser visto. Y en 2026, ver será más fácil que nunca. La sombra ya no será un monstruo, será un mensajero. Y eso cambia todo. Otra parte hermosa de estas visiones tiene que ver con el sentido de comunidad. No una comunidad forzada, no una comunidad creada por obligación, sino una comunidad natural que surge cuando personas en proceso de despertar se encuentran entre sí. Habrá más espacios, físicos y virtuales, donde la gente podrá compartir experiencias, dudas, reflexiones, crecimientos. Y el simple hecho de saber que no estás solo en tu proceso será profundamente transformador. En 2026 será más común escuchar frases como: "A mí también me pasó. Yo también sentí eso. Estamos en lo mismo". Y ese estamos en lo mismo sanará más que cualquier técnica. Porque uno de los dolores más grandes del ser humano es sentirse solo en sus emociones. Y uno de los alivios más grandes es descubrir que no lo está. Ahora bien, otro de los puntos más fascinantes de estas predicciones tiene que ver con el despertar creativo colectivo. La creatividad, como te decía antes, no será un privilegio de artistas o mentes privilegiadas. Será una corriente energética que se activará en personas comunes, en situaciones comunes, en momentos simples. Mucha gente que nunca se consideró creativa empezará a tener ideas nuevas, soluciones inesperadas, impulsos de expresión. Y esa creatividad no solo embellecerá la vida, también la renovará. Porque la creatividad es vida en movimiento. En 2026, crear, sea lo que sea, será una de las formas más directas de despertar espiritual. Crear te conecta con tu alma, con tu niño interior, con tu intuición, con tu propósito. Por eso, verás surgir más proyectos personales, más emprendimientos, más arte, más escritura, más música, más formas de expresión espontánea. Será como una ola de inspiración que recorre la humanidad. Otra predicción profunda habla de que en 2026 mucha gente empezará a vivir una relación más sana con el silencio. Sí, el silencio. Ese espacio que durante años hemos llenado con ruido, distracciones, pantallas, conversaciones, estímulos. Pero en 2026, según estas visiones, el silencio se convierte en hogar, en refugio, en medicina. El silencio revelará cosas. El silencio ordenará ideas. El silencio permitirá sentir. El silencio despertará intuiciones. Y lo más hermoso es que ya no se verá como vacío, sino como espacio lleno de posibilidades. El silencio será un aliado, no una amenaza. Un compañero, no un castigo. Será uno de los maestros más importantes del despertar espiritual. También se menciona un cambio muy interesante, el regreso del tiempo propio.
Durante años, la humanidad ha normalizado la prisa, la productividad constante, el rendimiento, la comparación interminable. En 2026, muchas personas empezarán a elegir un ritmo diferente. Más lento, más consciente, más orgánico. Y esto no será retroceso, será evolución. Porque cuando dejas de correr, empiezas a ver. Cuando dejas de exigir, empiezas a escuchar. Cuando dejas de empujar, empiezas a fluir. Ese cambio de ritmo será uno de los regalos más importantes de este año. Porque cuando vives a un ritmo más humano, tu espíritu se despierta de forma natural. Tu mente se relaja. Tu corazón se abre. Tu energía se equilibra. Y eso también forma parte del despertar espiritual. Hay una parte de estas visiones sobre 2026 que es especialmente profunda, porque toca el corazón de lo que significa estar vivo. Y tiene que ver con el regreso del asombro. Sí, el asombro. Esa capacidad que de niños teníamos tan activa. Sorprendernos por lo simple, emocionarnos por lo cotidiano, maravillarnos con cosas que ahora damos por sentadas. Según estas predicciones, en 2026 mucha gente empezará a recuperar esa sensibilidad perdida. Será como si una capa de cansancio acumulado durante años comenzara a levantarse poco a poco, y debajo estuviera esa capacidad de mirar el mundo con ojos frescos. No hace falta que ocurra nada extraordinario, simplemente la manera de ver cambia. Un amanecer se vuelve emocionante. Un gesto amable se vuelve profundo. Una conversación se vuelve reveladora. Un paseo se vuelve conexión. Y cuando la vida empieza a sentirse así, como si algo invisible la hubiera llenado de colores nuevos, eso ya es despertar espiritual. El asombro es una de las llaves más puras que existen para reconectar con el alma. Otra cosa fascinante es que en 2026 habrá un crecimiento en la sensación de sincronía. Esas famosas casualidades que no parecen tan casuales, esas coincidencias que te hacen levantar la ceja, esas situaciones que parecen llegar justo en el momento perfecto. Y aunque cada persona interpretará esto a su manera, lo importante no será la explicación, sino la sensación de que algo te acompaña. Esa sensación que muchos describirán como guía, otros como intuición, otros como destino, otros como energía, otros simplemente como coincidencias raras, será una de las experiencias más repetidas en este año. No importa el nombre. Lo que importa es cómo te hace sentir. Y te hará sentir conectado, sostenido, sincronizado. Y cuando una persona siente que la vida la sincroniza, camina con más confianza. Hay otro punto maravilloso. En 2026 muchas personas van a sentir un cambio en cómo funciona su mente. No es que vayan a pensar más rápido, ni necesariamente más lógico, sino más claro. Será como si una niebla mental que estuvo presente durante los últimos años se disipara. De pronto, lo que antes era confuso ahora se ve con nitidez. Pensamientos que antes daban vueltas sin llegar a ninguna parte, ahora encuentran dirección. Dudas que antes eran abrumadoras, ahora se sienten manejables. Ideas que antes se mezclaban caóticamente, ahora se ordenan de forma natural. Y esta claridad mental tendrá una consecuencia muy bonita. Mucha gente empezará a tomar decisiones que llevaba años postergando. Decisiones que requieren valentía, sí, pero también requieren visión. Y esa visión será mucho más accesible en 2026. También es importante decir que el despertar espiritual no es solo luz, calma y paz. En 2026 habrá momentos de incomodidad interna, porque cuando la conciencia se expande, la sombra sale a la superficie. Pero lo que cambia es la relación con esa sombra. Antes la sombra asustaba. En 2026, según estas predicciones, la sombra explica. Y cuando algo te explica, deja de asustar. Cuando entiendes tu herida, deja de dominarte. Cuando comprendes tu miedo, deja de limitarte. Mucha gente vivirá momentos en los que dirá: ahora entiendo por qué me dolía tanto esto. Ahora comprendo por qué actué así tantos años. Ahora veo lo que no pude ver antes. Esos momentos pueden ser intensos, sí, pero también profundamente liberadores. Porque cuando entiendes tu historia, puedes transformarla. Hay algo precioso que se repite mucho en estas visiones. En 2026 las personas empezarán a cuidarse de una manera más amorosa. Cuidarse de verdad. No desde la obligación, sino desde el cariño. No desde el miedo, sino desde el respeto. Cuidado que nace del amor propio, no de la presión externa. Dormir mejor. Comer mejor. Respirar más profundo. Mover el cuerpo con cariño. Descansar sin culpa. Elegir lo que hace bien. Ese tipo de cuidado genera una energía diferente. Una energía que se siente en la piel, en la mirada, en la voz, en la postura. Cuando te cuidas, te encarnas más en tu vida. Y encarnarte más en tu vida es despertar.
Otra parte relevante de este despertar tiene que ver con la voz. En 2026 mucha gente empezará a decir cosas que nunca se atrevió a decir. No por rebeldía, no por confrontación, sino por sinceridad. La voz propia se vuelve más fuerte, más clara, más honesta. Y esa honestidad transforma relaciones, oportunidades, caminos. Decir lo que piensas. Decir lo que sientes. Decir lo que necesitas. Decir lo que ya no quieres. Esa es una de las formas más potentes de despertar espiritual. Porque cuando expresas tu verdad, tu vida se ordena alrededor de esa verdad. También se menciona algo muy hermoso. En 2026 la risa volverá a tener un papel protagonista. Puede sonar simple, pero muchas personas redescubrirán el alivio emocional que se siente al reír de verdad, al compartir humor genuino, al encontrar ligereza en medio del caos. La risa será una forma de sanación, una forma de liberar carga, una manera de volver al corazón. Y es que el despertar espiritual no es solemnidad, es humanidad. Y la humanidad incluye la risa, incluye la imperfección, incluye la torpeza, incluye el juego. Y en 2026 la gente jugará un poco más con la vida. Jugar sin miedo a equivocarse. Jugar sin miedo a hacer el ridículo. Jugar como forma de búsqueda. Jugar como forma de conexión. Esos pequeños gestos marcarán una gran diferencia en la vibración colectiva. Otra parte importante es que en 2026 mucha gente sentirá un impulso casi natural por ordenar su vida. Ordenar el espacio, ordenar la rutina, ordenar las prioridades, ordenar el corazón. Y el orden no será rígido ni obsesivo, será un orden orgánico, intuitivo, suave. Como si cada cosa encontrara su lugar. Porque el orden externo refleja el orden interno. Y cuando tu vida se ordena por dentro, todo se acomoda por fuera. Además, se menciona un aumento en la sensibilidad hacia el entorno. La gente estará más conectada a la naturaleza, a los ciclos, a la energía que se mueve en los lugares. Esto hará que muchos busquen ambientes que los nutran, que los calmen, que los expandan. Espacios donde puedan ser ellos mismos sin tensión. La energía de los lugares será más evidente. Sentirás donde sí, sentirás donde no. Y eso te guiará más de lo que crees. Porque el entorno puede despertar o apagar. En 2026, la mayoría buscará entornos que despierten. Finalmente, hay algo muy importante. Este despertar espiritual traerá una comprensión más amable de la humanidad. La gente empezará a mirar a los demás con más compasión, con más paciencia, con menos juicio. Se entenderá que todos están lidiando con algo, que todos están sanando algo, que todos están aprendiendo algo. Y esa mirada compasiva será una de las transformaciones más profundas. Porque cuando miras a otro con compasión, también empiezas a mirarte así a ti mismo. En 2026, según estas visiones, uno de los grandes cambios será el despertar de la intuición. Y no de forma dramática o mística, sino natural. Como si de repente tu voz interna dejara de ser un susurro y se convirtiera en un guía confiable. Esa intuición permitirá tomar decisiones más alineadas, sin tanto conflicto interno, sin tanta duda, sin tanta resistencia. No se trata de tener todas las respuestas, sino de sentir cuál es el siguiente paso correcto. Ese sentido interno se volverá más agudo, más confiable, más presente. Y, curiosamente, muchas personas lo describirán como algo que siempre estuvo ahí, pero que no se atrevieron a escuchar. En 2026, la escucha será más fuerte que la distracción. Otro punto fundamental será la reconexión con la creatividad. No solo en un sentido artístico, sino creativo en la vida misma. Encontrar soluciones distintas, generar nuevas ideas, reimaginar rutinas, cambiar perspectivas. La creatividad será como un músculo que se activa de manera colectiva, y al ejercitarla, muchas personas descubrirán nuevas formas de vivir más libres, más auténticas, más felices. También habrá un despertar emocional profundo. En 2026, según estas predicciones, la gente sentirá más ganas de comprender lo que siente y por qué lo siente, en lugar de ignorarlo o reprimirlo. Las emociones dejarán de ser obstáculos y pasarán a ser señales que guían. La tristeza, el miedo, la rabia, la alegría, el amor, todos los matices serán vistos como herramientas de crecimiento, no como amenazas. Esto llevará a un fenómeno curioso, mayor tolerancia hacia uno mismo y hacia los demás. Las personas entenderán que todos están en proceso, que nadie tiene todas las respuestas, y que el camino es más importante que la perfección. En 2026, la comprensión reemplazará el juicio. La empatía reemplazará la crítica. Y esto transformará la manera en que vivimos nuestras relaciones. Otro cambio importante se verá en la manera en que la gente se conecta con el tiempo. Según estas predicciones,
En 2026 la percepción del tiempo cambiará, la prisa disminuirá y la atención al presente aumentará. La vida dejará de sentirse como una carrera constante y comenzará a sentirse como un camino más fluido, más consciente. La gente aprenderá a valorar los momentos pequeños, a saborearlos, a no estar constantemente anticipando el futuro o lamentando el pasado. Ese cambio de ritmo tendrá consecuencias profundas: menor ansiedad, mayor claridad, mejor salud emocional y un mayor espacio para disfrutar de la vida. En 2026, la gente se dará cuenta de que no se trata de hacer más, sino de sentir más, de vivir más auténtico, de estar más presente. Otra de las predicciones más fascinantes habla de la importancia de la comunidad. En 2026, según estas visiones, muchas personas sentirán una mayor necesidad de conectarse con otras que estén en un proceso similar. Y no hablamos de grandes grupos ni movimientos masivos, sino de conexiones auténticas, de resonancia energética, de encuentros donde se sienta comprensión y apoyo mutuo. Estas relaciones serán más significativas, más profundas y contribuirán al despertar colectivo. La reconexión con la naturaleza también será un punto central. Mucha gente sentirá un impulso de pasar más tiempo al aire libre, de sentir el sol, el viento, el agua, la tierra. Este contacto con la naturaleza no será solo recreativo, sino que servirá como ancla para reconectar con la propia esencia, para bajar el ruido mental, para restaurar la energía. En 2026, la naturaleza se volverá un aliado más presente que nunca en los procesos de despertar. Además, habrá una recuperación de la autenticidad. Muchas personas comenzarán a mostrarse tal como son, sin máscaras, sin necesidad de aprobación externa. Esa autenticidad no solo traerá alivio y libertad a nivel individual, sino que también inspirará a otros a hacer lo mismo. Se generará un efecto de contagio. Cuanto más auténtico eres tú, más auténticos se vuelven quienes te rodean. El despertar espiritual de 2026 también se manifestará en la integración de la sombra. Cada persona empezará a reconocer sus partes más oscuras, aquellas que había ignorado, rechazado o reprimido, y a integrarlas desde la comprensión y el amor. Esto no significa que todo se volverá fácil o placentero, pero sí significa que las emociones y conflictos internos perderán poder sobre la persona. La sombra dejará de ser enemiga y se convertirá en guía. Otro aspecto esencial que aparecerá será la vuelta de la gratitud genuina. Muchas personas empezarán a sentir agradecimiento por lo simple, por lo cotidiano, por lo que antes pasaba desapercibido. Ese agradecimiento será como un bálsamo para el corazón, como un recordatorio constante de que la vida, aunque desafiante, tiene belleza en cada rincón. En 2026 también se espera un aumento de la risa y la alegría auténtica. No la risa forzada ni la superficial, sino la que surge del corazón, la que libera tensión, la que conecta con otros, la que recuerda que la vida puede ser ligera incluso en medio de los desafíos. Esa alegría no será un escape, sino una expresión del equilibrio interno que acompaña al despertar. Además, la relación con el cuerpo se volverá más consciente. Mucha gente aprenderá a escucharlo, a sentirlo, a cuidarlo. El cuerpo dejará de ser solo una herramienta o un objeto de estética, y se volverá un aliado para la vida, un canal de intuición, un espacio donde la energía y la conciencia se conectan de manera directa. Otro punto muy importante será la reconciliación con el pasado. En 2026, muchas personas sentirán la necesidad de cerrar capítulos, de perdonar, de liberarse de viejas heridas y culpas. Esta reconciliación no será superficial ni inmediata, sino un proceso profundo que traerá alivio y claridad. Y finalmente, todas estas transformaciones conducirán a lo que podríamos llamar una expansión de la conciencia. No como algo abstracto o lejano, sino algo cotidiano y tangible. Vivir con más atención, más intención, más presencia, más claridad, más amor propio, más compasión hacia los demás, más creatividad, más autenticidad. 2026 será un año donde la conciencia individual se reflejará en cambios colectivos, generando una especie de despertar masivo pero natural, profundo pero accesible. Una de las cosas más bellas que se repiten en todas estas visiones sobre 2026 es la sensación de renacimiento interno. No es un renacimiento dramático ni espectacular, sino silencioso, profundo y cotidiano. Un renacimiento que ocurre mientras desayunas, mientras caminas, mientras hablas con alguien, mientras respiras en un instante de calma. Es un renacer que no se nota de inmediato, pero que transforma lentamente la manera en que ves tu vida, tu entorno y a ti mismo. Ese renacimiento interno también viene acompañado de un aumento de la claridad emocional. Las emociones dejan de sentirse confusas, dispersas o incontrolables. De pronto, lo que antes era una maraña de sentimientos ahora se percibe con nitidez. Lo que te duele, lo que te alegra, lo que necesitas,
lo que quieres dejar ir. Esa claridad emocional será una de las herramientas más importantes para que cada persona pueda tomar decisiones alineadas con su verdadero ser. Otro elemento fundamental de este despertar espiritual será la conexión con los ciclos naturales. Las personas empezarán a sentirse más en sincronía con los ritmos de la naturaleza, las estaciones, los ciclos lunares, los cambios del clima, los ritmos de sueño y vigilia. Esa sintonía generará un tipo de equilibrio interno muy profundo. No será necesario seguir rituales complicados ni técnicas esotéricas, simplemente bastará con prestar atención, respetar los ritmos propios y observar cómo la naturaleza refleja los estados internos. Además, se señala que en 2026 habrá un aumento de la capacidad de resiliencia. Muchas personas enfrentarán desafíos, sí, pero la diferencia será la manera en que los enfrentarán, con conciencia, con aceptación, con apertura, sin resistencia inútil. Los obstáculos seguirán existiendo, pero dejarán de sentirse abrumadores. La fuerza ya no vendrá del control, sino de la alineación interna. El despertar espiritual también traerá una nueva relación con la creatividad, que será mucho más integrada en la vida cotidiana. No se tratará solo de crear obras de arte o proyectos especiales, sino de incorporar la creatividad en la forma de pensar, de resolver problemas, de comunicarse y de relacionarse. La creatividad será vista como una expresión natural del alma despierta. Y algo que aparece muy seguido en estas predicciones es la vuelta de la espontaneidad. Las personas empezarán a actuar con más libertad, con menos miedo al juicio o a las consecuencias, porque estarán conectadas con su intuición y con su propósito. Esa espontaneidad no será impulsiva ni irresponsable, sino alineada con la sabiduría interna y con la claridad de lo que realmente importa. También se espera un aumento del sentido de comunidad. En 2026, muchas personas buscarán relaciones más auténticas y significativas, basadas en la comprensión, la confianza y la resonancia energética. No se tratará de cantidad, sino de calidad. Las conexiones superficiales perderán peso, y las conexiones profundas se fortalecerán. Ese tipo de relaciones contribuirá de manera directa al bienestar emocional, al crecimiento personal y al despertar colectivo. Otro punto importante será la integración de la sombra. Cada persona empezará a reconocer, aceptar e integrar sus aspectos más oscuros. Esto no significa eliminar problemas o emociones difíciles, sino comprenderlas, aprender de ellas y permitir que se conviertan en aliados. La sombra dejará de ser un enemigo y se volverá un maestro que guía hacia la comprensión, la madurez y la coherencia interna. La gratitud genuina también se verá incrementada. Las personas comenzarán a valorar los pequeños detalles de la vida cotidiana: un abrazo, una conversación sincera, un amanecer, un momento de silencio. Ese reconocimiento de lo simple y cotidiano generará un cambio profundo en la energía de cada persona, así como en la energía colectiva. La gratitud será una forma de despertar y de reconexión con la vida. Además, la risa y la alegría auténtica jugarán un papel central. Las personas se permitirán disfrutar del humor, de la ligereza, de la diversión. La alegría no será superficial ni escapista, sino un reflejo de la armonía interna que acompaña el despertar espiritual. Esa ligereza será un bálsamo frente a los desafíos, un recordatorio de que la vida puede ser intensa y profunda, pero también juguetona y amable. En 2026 también se verá un cambio en la relación con el cuerpo. Muchas personas empezarán a escucharlo de verdad, a cuidarlo, a valorarlo como un aliado en lugar de un instrumento o un obstáculo. El cuerpo será percibido como un canal de energía, un vehículo para la conciencia y un espacio para la experiencia plena. Esa reconexión física será un elemento fundamental para consolidar el despertar espiritual. Otro cambio profundo será la reconciliación con el pasado. Las personas empezarán a cerrar capítulos, a perdonar, a liberar culpas y resentimientos. Esta reconciliación no será superficial, sino un proceso profundo que permitirá vivir con mayor libertad y claridad. La comprensión del pasado generará un sentido de continuidad y propósito en el presente. Todo esto llevará a una expansión de la conciencia. Las personas comenzarán a vivir con más atención, más intención, más autenticidad, más presencia, más claridad, más amor propio y más compasión hacia los demás. El despertar individual se reflejará en cambios colectivos, generando un efecto en cadena que elevará la vibración de comunidades enteras. Y ahora, finalmente, llegamos a la predicción más importante de todas, la que cierra este viaje y que muchas de estas visiones coinciden en destacar. 2026 será el año en que la humanidad empezará a recordar su unidad esencial. No como un concepto abstracto o religioso, sino como una sensación interna y práctica. La conciencia de que, más allá de las diferencias superficiales, todos compartimos la misma esencia, la misma energía vital, el mismo impulso de vivir,
crecer y amar. Ese recuerdo de la unidad esencial no será uniforme ni inmediato, pero será palpable en momentos de conexión profunda, en decisiones conscientes, en la manera en que se trata a los demás, en la forma de cuidar la naturaleza, en la manera de elegir la autenticidad, la empatía y la compasión. 2026 será el año en que millones de personas comenzarán a sentir, más que a creer, que estamos todos conectados. Ese despertar de la unidad será silencioso pero poderoso. No habrá proclamaciones, ni movimientos masivos que lo declaren, pero su efecto será tangible: menos juicio, más cooperación, más presencia, más amor, más cuidado por uno mismo y por los demás. Será la semilla de un cambio profundo que irá creciendo en los años siguientes. Y así, 2026 se perfila como un año de transición radical y a la vez delicada. Un año donde la conciencia humana empieza a despertar en masa, donde lo espiritual se integra con la vida cotidiana, donde la intuición, la claridad emocional, la gratitud, la alegría, la autenticidad y la empatía se convierten en herramientas comunes de la humanidad. Un año donde muchos sentirán por primera vez que están en casa dentro de sí mismos y, al mismo tiempo, en casa dentro del mundo. Si has llegado hasta aquí, ahora sabes por qué 2026 sectaria ha sido llamado el año del despertar espiritual, porque no será un evento aislado, sino un proceso interno y colectivo que cambiará la manera en que vivimos, sentimos y nos relacionamos. Es un año para estar atentos, para escucharse, para cuidarse, para conectar y para recordar quiénes somos en esencia. Y si te ha resonado todo esto, si algo de lo que has leído ha tocado tu interior, te invito a que lo compartas, comentes y formes parte de esta conversación. Porque el despertar no es solo personal, también es colectivo. Y cada mirada consciente, cada gesto de presencia, cada palabra auténtica contribuye a que esta predicción se manifieste en la realidad. Así que, si te ha gustado este viaje, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos estos temas. Y recuerda, lo más importante que puedes hacer para 2026 no está afuera, está dentro de ti. Escúchate, ámate, despierta.